Estoy preocupado porque Giovanni, by the way, linda historia. Hasta que yo le dije esta mañana en la escuela sabática que a veces leemos algo y nos pasa por alto. Y él hizo una instrucción hoy que yo jamás había pensado, fíjate. Nunca había pensado en la respuesta que el niño había dado en ese momento cuando le pidieron la canasta. Yo he leído eso un montón de veces, yo hablo de otras cosas de ese texto, pero ese detalle nunca me había tocado hasta que él lo mencionó y dijo, fíjate, así mismo es, porque el niño pudo haber dicho, eso es mío, no se lo voy a dar a nadie, y lo compartió. Pero lo voy a decir porque estoy preocupado, porque Giovanni se levantó a hacer los anuncios y dijo, buenos días, feliz sábado, y una sola persona respondió. Después, en el canto, ¿verdad? Esta mañana el 3:49 decía, gran gozo hay en mi alma hoy. Y yo estaba mirando a ustedes como estaban cantando y casi no ve nadie riéndose. Y digo, bueno, ¿estarán gozosos o no? Es que es California. Y después cuando los niños le dicen buenos días, un solo niño respondió, bueno, estoy preocupado porque digo, bueno, ¿están gozosos, están contentos, están alegres o es que están escondiéndolo? ¿Cuál de las dos será? Así que Giovanni, voy a intentar una vez más. ¿Debo? ¿Trato? A ver. Buenos días. Amén. Ahora sí que están aquí. Ahora sé que están aquí, que desayunaron bien y de que están contentos de estar en la casa de Dios. Amén. No soy persona que me gusta hacer eso, pero como que los veo un poco tristes. Yo les dije anoche y les dije también esta mañana que a los puertorriqueños nos gusta siempre estar contentos. Pasan los huracanes y todavía nos seguimos riendo y haciendo fiesta. Así que ahora tenemos gran fiesta porque estamos en donde, en la casa de Dios. Amén. Vamos a leer nuevamente el texto, Mateo 25, del 19 al 21, dice, después de mucho tiempo, vino el Señor de aquellos siervos y arregló cuentas con ellos. Pero el que había recibido y llegando el que había recibido los 5 talentos, trajo otros 5 talentos diciendo, Señor, me entregaste 5 talentos, mira, he ganado otros 5 talentos. Su Señor le dijo, bien, siervo bueno y fiel, otras versiones dicen, bien, buen siervo y fiel, en lo poco fuiste fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esta versión es la versión de la Biblia de las Américas, por eso leo un poquito distinto. En Lucas 16:11, yo quiero que me acompañen un momento allí, rapidito, y vamos después a regresar acá. Lucas 16:11. Dice lo siguiente, por tanto, si no habéis sido fieles en el uso de las riquezas injustas, ¿quién os confiará la riqueza verdadera? La palabra clave en los dos textos que hemos leído, ¿cuál fue? Fiel. Porque dice que bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Y dice en otro texto que si no habéis sido fieles en ¿qué? En las riquezas injustas, ¿quién te confiará la riqueza verdadera? Ahora, la pregunta que yo quiero hacerle a ustedes en esta mañana como cristianos, como adventistas del séptimo día, ¿cuál es la riqueza verdadera para usted? ¿Alguien puede escuchar? ¿La vida qué? La vida eterna. Estar con Dios por la eternidad. Y la pregunta que se nos está haciendo aquí ahora, y estamos leyendo este texto, y vamos a hacer comparaciones, ¿no? Es la siguiente. Las riquezas injustas son aquellas cosas que no tienen nada que ver con Dios. ¿Correcto? Estas cosas materiales que tenemos en la mano, que a menos que nosotros hagamos una conexión intencional entre lo material y lo espiritual, y podamos asociarlos con Dios, entonces podrá Dios confiarnos la riqueza verdadera que es la vida eterna. Qué pregunta bien fuerte.
Si yo no he sido fiel en las otras cosas que Dios ha puesto en mi mano para manejar, ¿me confiará Él a mí la vida eterna para siempre, para estar con Él por la eternidad? Y yo quiero que hagamos este contexto, porque esta parábola es bien importante entender que esta parábola, aunque la usamos para muchas cosas, la parábola de los talentos, ¿verdad? Se decimos, bueno, dedicar los talentos a Dios, etcétera, que es un ejemplo bueno, pero el contexto todavía es mayor que ese, porque esta parábola se refiere al fin del tiempo. Si vamos para atrás y vamos al capítulo 24 de Mateo, le damos una hoja para atrás, dice en el capítulo 24 al principio: cuando salió Jesús del templo y se iba, se le acercaron sus discípulos para mostrarle los edificios del templo. Mas respondiendo él les dijo: ¿veis todo esto? En verdad os digo que no quedará aquí piedra sobre piedra que no sea derribada. Y en el versículo 3 dice: y estando él sentado en el monte de los olivos, se le acercaron los discípulos en privado diciendo: dinos cuándo sucederá esto y cuál será la señal de tu venida y de la consumación de este siglo. En el capítulo 24 comienza a haber una conversación entre los discípulos y Jesús, y la pregunta que le están haciendo los discípulos a Jesús es: dinos cuándo va a ser el tiempo del fin, que tú vas a regresar. ¿Cómo vamos a saber cuándo ese tiempo llegue? Y después él comienza a responder: mirad que nadie os engañe, porque muchos vendrán en mi nombre diciendo yo soy el Cristo, y engañarán a muchos. Pero en esa respuesta, cuando él continúa, después habla la parábola de la higuera, habla la parábola del siervo fiel y del infiel, la parábola de las 10 vírgenes, ¿verdad? Que habían 5 que estaban preparadas con su aceite adicional y las otras que no tenían aceite, y luego sigue con la parábola de los talentos. O sea que la parábola de los talentos está enfocada en la respuesta que Jesús le estaba dando a los discípulos acerca del fin del tiempo y que había que estar preparado. De hecho, al principio del versículo dice: porque el reino de los cielos es como un hombre que al emprender un viaje llamó a sus siervos y les encomendó ¿qué? Sus bienes. Y aprendimos anoche, si se acuerdan, que Dios lo creó todo, ¿verdad? Y después lo puso en manos ¿de quién? De nosotros, aunque hayamos pecado. Dios nos puso a nosotros a cargo de sus bienes. Y aprendimos anoche también que uno de los bienes, después que el hombre había pecado, después que Adán y Eva le habían fallado a Dios, habían desobedecido, habían comido la fruta, aún así los dejó en la tierra vivos. Y después le encomendó a la humanidad que esparciera el evangelio ¿a qué? A toda criatura. Usualmente cuando alguien le falla a alguien, lo botan, lo despiden y no le dicen: por favor no regreses, ni quiero que hagas nada más por mí. Pero mientras aquí acá el Señor le dice a nosotros: sabes que aunque me fallaste, aunque me desobedeciste, aunque tú no hiciste lo que yo te pedí que tú hicieras, te voy a pedir un favor adicional. Y es que tú le prediques el evangelio al resto de la humanidad. ¡Wow! Amén. Todavía, aunque le fallamos, el Señor sigue insistiendo en dejándonos a nosotros a cargo de sus bienes. Y aquí está esa representación de nosotros estar a cargo de los bienes de Dios. Y la parábola, si leemos, le dice que a uno le dio 5 talentos, a otro le dio 2 y a otro le dio ¿qué? 1. ¿Okay? Ahora, yo como el presidente de la conferencia me dice: solamente un tesorero hace eso. Yo le voy a decir ahora lo que el tesorero solamente hace. Porque yo me puse a leer y yo digo, la palabra talento, ¿qué significa talento en esta parábola? ¿Y qué estaban escuchando los oyentes que estaban sentados allí, los discípulos, cuando Jesús le está contando esta parábola? Porque es bueno entender lo que el oyente en aquel momento entiende. ¿Qué significa talento? Bueno, pues yo me puse a buscar. Ustedes saben que en la Biblia, ¿verdad? Talento realmente es equivalente a dinero. Muy interesante. Un talento era equivalente a 6,000 denarios. ¿He escuchado esa palabra? Denarios en la Biblia. Eso es un tipo de moneda. Y 6,000 denarios, ¿verdad? Escuchando bien, 6,000 denarios son equivalentes a 16 años de salario en aquella época. ¿Okay?
Eso quiere decir que al que le entregó 5 talentos, ¿me están escuchando bien? Al que le entregó 5 talentos, recibió 80 años de salario. Al que recibió 2 talentos, recibió 32 años de salario. Y al que recibió 1 talento, recibió 16 años de salario. Vamos a ir ahora comparando, porque es importante entender, ¿verdad?, lo que ellos estaban oyendo. Y yo quiero hacerle una pregunta a ustedes, porque si somos buenos seres humanos, si yo recibiera 80 años de salario, con la edad que yo tengo, yo dejo de trabajar. Porque me va a durar por el resto de mi vida. ¿Verdad que sí? Yo en la edad que yo tengo, estoy joven todavía, pero yo sé que no me quedan 80 años de vida. Así que esos 80 años me van a durar por el resto de mi vida, fácilmente. Dependiendo de la edad que usted tenga, si tiene 32 años de salario, usted calcula y dice, bueno, pues, basado en la edad que yo tengo ahora, tengo que trabajar hasta tal tiempo y de ahí en adelante puedo vivir de los 32 años, me retiro. Y el que tiene 16 años de salario, diría, bueno, pues voy a tener que trabajar más tiempo porque eso no me va a dar. ¿Verdad? No le va a dar. Pero qué cosa más interesante, que el que recibió 80 años de salario fue el que se fue a trabajar más fuerte. Porque él duplicó los 80 años que había recibido. Y el que había recibido 32, también duplicó los 32 que había recibido. Trajo 64. Y el que tenía 80 trajo 160 años, por decirlo así. Mientras el que recibió 1, vamos a leerle la Biblia lo que pasó con el que había recibido 1 talento. En el versículo 24. Pero llegando también el que había recibido 1 talento, dijo, Señor, yo sabía que tú eres un hombre duro, que ciegas donde no sembraste y recoges donde no esparciste. Y tuve miedo, y fui y escondí tu talento en la tierra. Mira, aquí tienes lo que es tuyo. Estaba orgulloso porque no había perdido lo que había recibido. ¿Verdad? Mira, Señor, tú eres fuerte, tú eres duro, sé que donde no sembraste, pero ¿sabes qué? No perdí lo que tú me diste, aquí está. Orgulloso se lo trae de vuelta. Mientras tanto, el Señor que ahora estaba regresando del viaje, ¿verdad? Dice que está ahora regresando de su viaje a pedir cuentas. Le dice, siervo malo y perezoso, sabías que ciego donde no sembré y que recojo donde no esparcí. Debías entonces haber puesto mi dinero en el banco y al llegar yo hubiera recibido mi dinero con intereses. Mucha gente usa esto para decir que debe que invertirlo, pero esto no es lo que está hablando aquí. Ahorita vamos a llegar a ese punto. Vamos a hacer un viaje ahora en esta mañana. Y le dice, por tanto, quitarle, por acuérdate, cuando Dios está hablando, cuando Jesús está hablando, estas son lecciones espirituales. Y estoy usando diferentes ejemplos para que lleguemos a ese punto. Y le dice, debiste haber puesto el dinero en el banco, y al llegar yo voy a recibir mi dinero con intereses, por tanto, quitarle el talento, los 16 años que le dieron, y dárselo al que tiene, ¿qué? Los 160. Se le añadieron a ese. Porque a todo el que tiene más se le dará y tendrá en abundancia, pero al que no tiene, aún lo que tiene se le quitará. Y al siervo inútil echarlo en las tinieblas de afuera, allí será el llanto y el crujir de dientes. Yo quiero hacer una pregunta a ustedes porque hemos hablado de fidelidad, hablando de que el que había recibido más se fue, trabajó más fuerte y duplicó. Y después la respuesta que dieron fue, bien, buen siervo y fiel, sobre poco has sido fiel, sobre mucho te pondré. ¿Entra en qué? En el gozo de tu Señor. Y yo quiero hacer la pregunta ahora, si una persona que conoce a alguien, entra en el gozo, para que usted esté en el gozo con alguien, usted tiene que conocerlo. ¿Sí o no? Usted no puede estar en gozo con una persona que usted no conoce. Porque usted no sabe la comida que le gusta, no sabe qué deporte le gusta atender, no sabe qué le alegra o le enoja a ese individuo. Así que es muy difícil estar en gozo con alguien que usted no conoce. Por ejemplo, ustedes ahora me han visto a mí, algunos de ustedes me han visto quizás en otras ocasiones, pero ustedes saben poco de mí, fuera de que mi nombre es Orville Ortiz, tesorero de la conferencia, es adventista del séptimo día, es oriundo de Puerto Rico. Y ahí llegaron.
Y los que estuvieron anoche saben que estoy casado con una señora que se llama Rachel, porque usa el nombre de ella anoche. Pero fuera de eso, ustedes de mí no saben absolutamente más nada. ¿Sí o no? Ahora, si yo empiezo a contarle a ustedes hoy y les digo, me gustan las enchiladas y las pupusas, ya saben algo diferente de mí. ¿Verdad que sí? Y si yo empiezo a decirle a ustedes que a mí me encanta el béisbol, lo jugué desde niño y me gusta ver a los Dodgers, es mi equipo favorito, ya saben otra cosa de mí. Y si yo les digo que cuando llega el Mundial de Fútbol, aunque Puerto Rico no está representado, me gusta verlo y participar y disfrutar con los países que están allí participando, me encanta verlo. Ahora sale otra cosa adicional de mí. Y ahora ustedes a lo mejor si me quieren invitar a su casa a comer, me hacen unas buenas enchiladas. ¿Verdad? Pero cuando usted invita a alguien a su casa a comer, ¿qué es lo primero que usted le pregunta a esa persona? ¿Qué te gusta? ¿Verdad que sí? Usted le dice, mira, yo hago un platillo de tal cosa que es fantástico y yo quiero que tú vengas a casa a probarlo. ¿Sí o no? Así nos tratamos con la gente que somos íntimos con ellos. A que no le gusta fútbol, usted no le invita a su casa a ver fútbol, porque le va a dañar el día. ¿Verdad que sí? Usted quiere invitar a alguien que le gusta el partido, que le gusta el equipo, que usted puede hacer el high five y se goza. Y ahora la pregunta es, este siervo que había duplicado, yo le presento a ustedes que ese siervo conocía a su maestro. Note que cuando él le da las cosas, él no le dio ninguna instrucción. ¿Notaron eso? Cuando él le dio las cosas a su siervo, no le dio ninguna instrucción. ¿Cómo sabían esos siervos que tenían que irse a duplicar las cosas si él no se los dijo? Porque lo conocían. Y el siervo que declaró que conocía al maestro, yo le presento a ustedes que ese siervo no conocía a su maestro. Porque si lo hubiera conocido, hubiera sabido lo que tenía que hacer con lo que había recibido. Ahora la pregunta es que yo le hago a ustedes es, ¿qué sabían? Esta es la pregunta clave. ¿Qué sabían los dos siervos que el otro siervo no sabía? ¿Se ha preguntado eso? ¿Qué sabían los dos siervos de su maestro que los otros siervos no sabían? Y como estamos tratando de hacer una conexión entre lo material y lo espiritual, vamos a ir aprendiendo unas lecciones cómo lo material se va conectando con lo espiritual, como hemos hecho desde anoche. Yo quiero que ustedes me acompañen al Salmo 24.1. ¿Okay? Salmo 24. Vamos a ver qué cosas sabían esos dos siervos que el otro siervo no sabía. ¿Okay? Ya hablamos anoche en Génesis 1.1 que ¿qué? En el principio creó Dios los cielos y la tierra y todas las cosas que en ellos hay. Ahora en Salmo 24.1 dice el salmista David, dice, del Señor es la tierra y todo lo que hay en ella, el mundo y los que ¿qué? Y los que en él habitan. En otras palabras, el creador de la humanidad, de los animales, de las plantas, de la tierra, del sol, de la luna, de los mares, dice aquí que es dueño de todas las cosas. Si hacemos referencia a la parábola, ¿qué dice la parábola? Que era el dueño que le entregó los bienes. Después dice, no tenemos que buscar los textos, pero se los voy a citar. En Ageo 2.8 dice que Dios es el dueño del oro y de la plata. Levítico 25.23 que Dios es dueño de la tierra. Y en el Salmo 50 del 10 al 12 dice que Dios es dueño de los animales. Y en el versículo 12, Salmo 50.12 dice lo siguiente: si yo tuviera hambre, esto es ahora Dios hablando, dice, si yo tuviera hambre, no te lo diría a ti, porque mío es el mundo y todo lo que en él hay. ¿Cómo le suena a usted? Acabamos de recoger ahorita diezmo y ofrenda, ¿sí o no? Pero dice Dios que si Él tiene hambre, que a ti no tiene que pedir absolutamente nada. ¡Wow! Y a veces nos hacemos los grandes porque dimos una donación o algo, pero dice Dios, ¿sabes qué? Yo a ti no te necesito. Ahí le pregunta a usted, si Dios no me necesita, ¿por qué me entrega las cosas? Qué curiosidad, ¿no le parece eso? Si no me necesita, ¿por qué razón permite que yo todavía esté a cargo de todas estas cosas si Él no me necesita?
Ahora, yo quiero saber la siguiente pregunta. ¿Ustedes están de acuerdo que Dios es dueño de todas las cosas? Amén. Ahora yo voy a probar si eso es cierto. Toda creencia, toda aptitud que tenemos debe ser probada. Dice la Biblia que tenemos que probar nuestra fe, ¿verdad? Así que yo voy a probar. ¿Cómo ustedes le llaman a la casa donde ustedes viven? No. Mi casa. ¿Cómo ustedes le dicen al carro que ustedes manejan? ¿Cómo le dicen a la ropa que ustedes se ponen? ¿Cómo le dicen al trabajo que tienen? ¿Cómo le dicen al esposo o esposa que está al lado suyo? Una pregunta, si ustedes me acaban de decir que ustedes creen que todo le pertenece a Dios, porque ustedes se refieren a todo como si fuera suyo. ¿Van viendo la diferencia entre creer algo y practicarlo? Porque decimos, sí, amén, todo le pertenece a Dios, pero el dinero es mío, el carro es mío, la casa es mía, la ropa es mía, el trabajo es mío. Esas cosas no le pertenecen a Dios porque estoy diciendo que es mío. Si yo sé que le pertenece, yo hubiera dicho, la casa que Dios me regaló, el carro con el cual Dios me bendijo, el trabajo que Dios me dio a mí. Yo quiero que ustedes vayan ahora analizando y pensando y cambiando su manera de ver el mundo y que vayamos entendiendo que aquí a nosotros no nos pertenece absolutamente nada. Esos siervos sabían que todo era de Dios, por eso que no tuvieron que recibir instrucciones, porque conocían quién era el dueño. Y el dueño no eran ellos, era el maestro. Y en el caso nuestro maestro es ¿quién? Es Cristo Jesús. Todo le pertenece a Dios. Eso quiere decir, mis queridos hermanos, porque me gusta hacer lecciones prácticas, que si el carro lo chocan, Dios te chocaron el carro. Sí, le pertenece a Dios. Dios tiene que arreglar el carro. Ahora, usted está a cargo del carro de Dios. ¿Ves la diferencia? ¿Ves la diferencia ahora? Pero el problema es de quién. Del dueño, no suyo. Sí, usted está a cargo del carro de Dios. Si Dios te chocaron el carro, hay que arreglarlo. Pero claro, usted hace las gestiones, pero lo hace ¿con quién? ¿Contando con quién? Con Dios. Para Dios no es cosa pequeña. Se dañó la lavadora secadora, Dios se dañó la lavadora secadora. Usted está a cargo ahora, usted está cuidando las cosas a Dios. Usted llama al mecánico de esa cosa para que venga y lo arregle. O lo arregle usted si tiene esa habilidad. ¿Okay? Se dañó la nevera, Dios se dañó la nevera. Vayan cambiando su perspectiva. Así si se roban algo, Dios te robaron. A usted no le robaron a usted, le robaron a Dios. ¿Sí? Cuando las cosas no son suyas, tú sabes que cuando la cosa no es suya, si usted se la está cuidando a otro, usted la cuida mejor que cuando es suya. O cuando usted le dice que es suya. Me acuerdo cuando mi papá, cuando yo estaba creciendo, mi papá me decía a mí, hijo, si te prestan algo, cuando lo devuelvas, devuélvelo mejor que lo que te lo entregaron. Así me decía mi papá. Y me acuerdo que cuando yo me estaba mudando de Texas para California, un compañero me prestó unas herramientas porque yo tenía que arreglar un drywall. Y yo no tenía esas herramientas y me las prestó una de esos de un serrucho electrónico y otras herramientas. Cuando terminé, él me las entregó que estaban sucísimas. Y yo fui, las lavé, las limpié, parecían nuevas. Y cuando se las entrego me dice, oye, te voy a prestar más herramientas, me dice. ¿Okay? Pero comenzamos a evaluar las cosas que no nos pertenecen a nosotros. Ahora, si no vamos ahora a 1 de Crónicas 29 del 11 al 12. Vamos a seguir leyendo. Dice, 1 de Crónicas capítulo 29 versículos 11 y 12. Tuya es, oh Señor, la grandeza y el poder y la gloria y la victoria y la majestad. Y tú te exaltas como soberano sobre todo. De ti proceden la riqueza y el honor. Tú reinas sobre todo y en tu mano están el poder y la fortaleza y en tu mano está engrandecer y fortalecer a todos. Eso es David dando un discurso al pueblo de Israel. David tenía en su corazón, se había propuesto hacer un templo para Dios. Si leen ese capítulo completo de 29 de Crónicas, léanlo porque para mí lo encuentro muy lindo. Dentro del contexto y desde antes, ¿no? Pero David, en los capítulos anteriores, había pedido permiso para construir el templo.
Y entonces el profeta le pregunta al profeta, el profeta va y dice, Dios no quiere que tú lo hagas porque has derramado mucha sangre. Pero David tiene tanta insistencia y le dice, pregúntale si por lo menos puedo recaudar lo necesario, los fondos o los materiales para poder construirlo. Así que él va y pide permiso y el profeta dice, Dios dice que está bien, que tú puedes hacer eso. Así que David viene en ese discurso, se para frente al pueblo y le dicen, de las bendiciones que yo he recibido de Dios personales, yo he separado una parte de su parte personal para dárselo a Dios para el templo. También he separado del reino, ¿no? De las riquezas del reino, también he separado para el templo. Y yo quiero que ustedes vayan y hagan lo mismo. Y el pueblo va, dice, con alegría, y comenzaron a traer ofrendas para poder construir el templo. Y al final de todo eso, David se para dar este gran discurso. Y en ese discurso David nos dijo, mira la gran cosa que hemos hecho para Dios. ¿Vieron la diferencia? David dice, todo lo que hemos podido hacer, lo hemos hecho porque viene de tu mano primero. Si no, no hubiéramos podido hacer absolutamente nada. David reconoce quién tiene el poder y la autoridad. Dice en Salmo 135, es lo siguiente, todo cuanto el Señor quiere lo hace en los cielos, en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Si usted comienza a hacer lo que usted le dé la gana, en todos los momentos que usted cree que va a suceder en su vida, lo botan del trabajo y lo botan de la casa. No podemos hacer lo que nos dé la gana todo momento, todo el tiempo, porque no somos dioses. Dios solamente tiene esa autoridad. Pero cuando tenemos fe en la palabra de Dios, es en el momento en el cual podemos someternos a la autoridad de Él. Y podemos comenzar a ser fieles. Dice en 1 Corintios 4:2, o sea que Dios es el dueño de todas las cosas, Dios es el que provee, ¿se dan cuenta? Es el proveedor, es el lugar que le corresponde a Dios. A veces nosotros decimos que nosotros somos los proveedores, nosotros no proveemos nada. Lo que hemos provisto es porque Dios lo provisto. Hizo provisión primero, incluyendo la vida eterna. Así que sí, Dios es el que es el dueño y Dios es el que provee. ¿Qué nos toca hacer a nosotros? Ser fieles. Ahora bien, además se requiere de los administradores que cada uno sea hallado fiel, 1 Corintios 4:2. En muchas ocasiones usamos ese texto exclusivamente para el diezmo y las ofrendas, pero yo quiero que ustedes vayan aumentando o expandiendo su mente a entender que es en todos los aspectos de la vida en el cual somos administradores de Dios. No solamente en el dinero es un aspecto de cómo administramos o reflejamos el carácter de Dios. Pero es en todos los aspectos de nuestra vida. El bien fiel siervo busca alinear sus pensamientos y vida a Dios porque sabe que es en Él donde encuentra su seguridad y su salvación. Amén. Isaías 55, 8-9. Yo quiero que escuchen esto, porque esto es muy importante. Dice, Dios hablando, porque mis pensamientos no son vuestros pensamientos, ni vuestros caminos mis caminos, declara el Señor. Porque como los cielos son más altos que la tierra, así mis caminos son más altos que vuestros caminos, y mis pensamientos más que vuestros pensamientos. Yo voy a pasar aquí por un momento porque yo quiero que entendamos ese versículo, ese texto bien claro. Eso yo le voy a decir la interpretación que yo tengo, es que no importa cuánta educación yo tenga, no importa cuánta experiencia yo tenga, no importa cuánto yo haya vivido o experimentado, que ninguna de esas cosas me pone a mí en el lugar donde Dios está y no eleva mis pensamientos a los pensamientos de Dios. Ninguna de esas cosas. Y yo quiero que eso le quede claro porque voy a ir más lejos todavía. Dice aquí, tan lejos los cielos como están de la tierra, ¿verdad? Y a veces miramos al cielo y parece que uno lo puede tocar, ¿verdad? Se ve cerca. No parece que está tan lejos porque la visión uno ve ese azul o ve las nubes y no se ven tan lejos. Pero yo quiero expandir más allá de eso porque en el año 2006 la NASA mandó una nave espacial, ¿okay? Y lo envió para llegar al planeta de Pluto, ¿okay? Al planeta de Pluto.
Y esa nave espacial tomó 10 años en llegar al planeta de Pluto. Llegó en el año 2016, al principio. Fueron 9 años y como 11 meses, casi 10 años totalmente. Llegó al planeta de Pluto, viajó 3 billones de millas, 3 billion miles. Estaba viajando a una velocidad que viajaba a más de 1 millón de millas al día. Por esos 10 años, esa nave espacial. Llegó a Pluto, ¿ok? Y tomó fotografías de Pluto. Y todavía no vio a Dios. Yo quiero que vayan pensando cuán lejos son los pensamientos, pero cuando la Biblia habla de los cielos, cuando Dios dice la palabra los cielos, se refiere al lugar donde Él se encuentra. Donde Dios está, en ese lugar, esa galaxia, ese lugar, está más de 3 billones de millas. Y dice la Biblia que los pensamientos míos están así de lejos de los pensamientos de Dios. Y la única manera de yo poder recorrer esas billones y billones y trillones y las millas que sean, instantáneamente es yendo a ¿dónde? A la palabra de Dios. El momento que usted abre este libro, en el momento que usted se arrodilla a orar, usted cruza todas esas, usted está viajando intergalácticamente para llegar a donde está Dios, para que sus pensamientos vayan siendo llenados del lugar ese donde Dios está, hacia abajo, alimentándonos y fortaleciéndonos en nuestra espiritualidad. Amén. Así que el buen siervo, para que pueda ser fiel, tiene que estar en una relación íntima con Dios. Igual como hacemos unos con los otros, tenemos que conocer cuáles son sus deseos, sus intenciones, sus metas, sus propósitos, para poder cumplir con ellos. Porque Él lo dejó todo explícitamente escrito. Dice en Mateo 6:24 que nadie puede servir a ¿quién? A 2 señores, porque aborrecerá a uno y amará al otro, o se apegará a uno y despreciará al otro. No puede servir a Dios y a las riquezas. Y dice en Oseas 4:6, mi pueblo está destruido por falta de conocimiento, por cuanto tú has rechazado el conocimiento, yo también te rechazaré, para que no seas mi sacerdote, como has olvidado la ley de tu Dios, yo también me olvidaré de tus hijos. Suenan como palabras fuertes, pero dentro de esas palabras fuertes hay una clave. Dice que ¿qué? ¿Por falta de qué? De conocimiento. Cuando falta conocimiento, ¿qué uno puede hacer? Adquirirlo. La condición nuestra como seres humanos y como siervos de Dios cambia instantáneamente en el momento que nos acercamos a Dios. Porque vamos de no conocimiento a conocimiento. Y vamos creciendo en sabiduría, como dice Dios cuando se refería a Jesús cuando estaba creciendo en la tierra. Crecemos en sabiduría, pero es la sabiduría divina. Mateo 6:33 dice lo siguiente: pero buscad primeramente su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán ¿qué? Añadidas. Yo creo que me acompañen en un momento a Mateo, al capítulo 6 de Mateo. Mateo capítulo 6. Eso es parte del Sermón del Monte, Jesús hablando. Porque estamos hablando de que los siervos tenemos que ser fieles y tenemos que entender quién es nuestro maestro. Mateo 6:33 dice, pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. Pero yo quiero saber qué es lo que se refiere cuando dice y todas estas cosas. Y para saber eso hay que leer un poquito más arriba. Y dice en el versículo 25 dice, por eso os digo, no os preocupéis por vuestra vida, que comeréis o que beberéis, ni por vuestro cuerpo que vestiréis. No es la vida más que el alimento y el cuerpo más que la ropa, dice. Mirad las aves del cielo que no siembran ni ciegan, ni recogen en graneros, y sin embargo vuestro Padre Celestial las alimenta. ¿No sois vosotros de mucho más valor que ellas? Yo no sé ustedes, pero yo nunca he visto un pájaro, un ave entrar a Rouse a comprar comida. Nunca. Ni a un perro le gusta entrar a Rouse, ni a un gato le gusta entrar a Rouse, pero siempre tienen que comer. Dios nos usa a veces hasta nosotros los seres humanos, ¿verdad?, para alimentar a los animales. A través de nosotros Dios se encarga de los animales. Y dice, ¿no son ustedes de mucho más valor que ellos?
Y sigue diciendo, ¿y quién de vosotros por ansioso que esté puede añadir una hora al curso de su vida? Y por la ropa, ¿por qué os preocupáis? Observad cómo crecen los lirios del campo, no trabajan ni hilan. Pero os digo que ni Salomón en toda su gloria se vistió como uno de estos. Y si Dios viste así la hierba del campo, que hoy es y mañana es echada al horno, ¿no hará mucho más por vosotros, hombres de poca fe? Por tanto, no os preocupéis, noten ahora, diciendo que comeremos o que beberemos o con qué nos vestiremos. Aquí viene la palabra clave. Porque los gentiles, aquellos que no sirven a Dios, aquellos que no le interesan las cosas divinas, eso es lo que la palabra esa significa, buscan ansiosamente todas estas cosas, que vuestro Padre Celestial sabe que necesitáis de todas estas cosas. Pero buscad primero su reino y su justicia, y todas estas cosas, ¿qué? Os serán añadidas. Donde está tu tesoro, ahí estará ¿qué? Tu corazón. Comencemos a hacer del cielo, de Dios, de Jesús, su sacrificio, nuestro gran tesoro. Dice Mateo 6:19 lo siguiente, al 21. Mateo 6, 19 al 21, todavía un poquito más para arriba. Dice, no os acumuléis tesoros en la tierra, sino acumulaos tesoros ¿en dónde? En el cielo, donde ni la polilla ni la rumbre destruyen, y donde los ladrones no penetran ni roban, porque donde está tu tesoro, ahí estará ¿qué? Tu corazón. Yo voy a hacer la siguiente pregunta, porque dice aquí, no dice aquí que no hagas tesoros, ¿notaron eso? Dice que los hagas ¿en dónde? En el cielo. Porque las cosas terrenales, dice que se las roban o se dañan. ¿Cuántos de ustedes se estacionaron en el estacionamiento de la iglesia y le pusieron el seguro al carro? Todos. ¿Por qué razón? Porque aún cuando estamos adorando a Dios, tenemos miedo que se roben el carro. ¿Y cuántos de ustedes salieron de su casa esta mañana y antes de salir se aseguraron que las ventanas todas estuvieran con el seguro y que la puerta también estuviera totalmente cerrada? Todos. Porque estamos preocupados de que alguien vaya y robe y entre en la casa. Yo cuando era niño recuerdo que un sábado regresamos de la iglesia y la puerta de frente de la casa estaba abierta y papi dice, oiga niños, ¿ustedes dejaron la puerta abierta? No. Le pregunta mami, no. Papi sabía que había algo mal. Así que entró primero, cuando sabía que estaba todo seguro, entramos el resto de la familia. Y cuando entro allí me acuerdo que había un reguero dentro de la casa. El ladrón había virado todos los cojines de los muebles, había entrado a los cuartos, había sacado todos los matres, el box spring, había buscado en todas las gavetas, en todos los armarios, todo estaba rebuscado. Y yo cuando era niño tenía un tesoro. Todo el mundo tiene su tesoro, ¿verdad? Yo tenía una carterita especial con un compartimento secreto y me gustaba coleccionar los billetes de A2, que casi ya no los hacen ya. Y tenía esa colección y me regalaban, y yo los metía ahí en esa cartera y los tenía para que nadie los pudiera ver. Y me aseguraba que el compartimento secreto estaba lo más metido para que no se notara que había un compartimento secreto. Así que yo llego corriendo y abro, y cuando llego allí, qué chasco, el ladrón encontró mi tesoro. Y me acuerdo que en la misma gaveta yo tenía 2 billetes de A20 que un tío me había regalado porque a veces no me importaban. Y los tenía tirados así en la gaveta, y parece que el ladrón en toda su prisa, no vio los billetes de A20. Y yo con mentalidad de niño, qué estúpido este ladrón que me lleva los billetes de A2 y deja los de A20 que a mí no me importaban. Que tenían más valor, obvio, porque eran $40. Por la mente de un niño. Pero aún así, mi vida no terminó aquel día. Aquí estoy frente a ustedes hoy. Eso no determinó mi futuro. No permitan que las posesiones terrenales determinen su futuro eterno. Pero dice aquí, no sé que usted, cuando yo leo algo, siempre en la mente se me queda pensando. Y dice, no hagas tesoros en la tierra, hazlos en el cielo. Yo digo, ¿cómo yo hago tesoros en el cielo? ¿Ustedes han hecho esa pregunta? Porque ahí está la instrucción. Te dice, haz tesoros en el cielo. Yo creo que me acompañen a Mateo 19. Mateo 19, el versículo 16 en adelante. Y la historia la van a reconocer. Y vamos a atar esta historia con la parábola que leímos al principio de los talentos.
porque estamos conociendo a nuestro Maestro y estamos conociendo cómo nosotros podemos ser fieles. Y dice, y aquí se le acercó uno y dijo, Maestro, ¿qué bien haré para obtener la vida eterna? La pregunta es relevante porque acuérdense que estamos hablando de que la parábola de los talentos se refiere al fin del tiempo, y aquí viene un joven ahora a preguntarle qué puede hacer él para qué, para vivir por la eternidad. O sea que también ese hombre está preocupado acerca del fin del tiempo. Y él le dijo, ¿por qué me preguntas acerca de lo bueno? Le dice, solo uno es bueno, pero si deseas entrar en la vida, le dice que guarda los mandamientos. Uf, qué bien nos sentimos, porque a los adventistas nos gusta guardar los mandamientos, ¿verdad? Sí, la respuesta está buena. Si es unos adventistas, dice, ando bien. Ahora, noten lo que le dice Jesús, el joven le responde ahora a Jesús, le dice, ¿cuáles? Le pregunta. Y ahora, esa vez preguntamos, ¿por qué él le pregunta cuáles? Bueno, tenemos que entender la cultura judía. En la cultura judía existen 632 leyes. No, 613 leyes, perdón. 613 leyes. Así que por eso tenía que preguntar cuál de todas esas era la que tenía que guardar. Así que Jesús le responde, no matarás, no cometerás adulterio, no hurtarás, no darás falso testimonio, honra a tu padre y a tu madre y amarás a tu prójimo como a ti mismo. Así que ahora Jesús lo enfoca y le dice, bueno, estamos hablando de los 10 mandamientos, ¿verdad?, que escribió Dios con su dedo y se los entregó a Moisés. Ahora él queda claro que estamos hablando de esos. Entonces ahora él le dice, fíjense la respuesta del joven, todo esto lo he guardado. Se sintió orgulloso. Yo he sido un siervo fiel y yo he cumplido con los mandamientos que tú me acabas de citar. ¿Es lo que está diciendo? Se sentía bien. Pero yo quiero que noten dos cosas. Estamos haciendo una pausa aquí porque hay dos detalles importantes que tenemos que notar en esa respuesta. Número uno, yo quiero que ustedes noten que la respuesta que Jesús le da a este joven está citando los mandamientos que tienen que ver con el prójimo. ¿Notaron eso? No le citó en ese momento los mandamientos que tienen que ver con Dios. ¿Se dan cuenta de ese detalle? ¿O no? ¿Notaron eso? Y el joven le dice, yo he sido bueno. Yo he sido bueno. Pero me encuentro interesante que aunque él había sido bueno, después de escuchar esa primera parte de la respuesta que tiene que ver con el prójimo, todavía mucho se parece que sentía que algo le estaba faltando dentro de su corazón. Porque si a él no le falta algo dentro de su corazón, no hace la siguiente pregunta, que le sigue, donde él le dice, ¿qué me falta todavía? Si él ha sido bueno, si él no ha matado, no ha adulterado, no ha dado falso testimonio, ha honrado a su padre y a su madre y ha amado a su prójimo como él lo entiende, y está bien, uno dice, pues ya recibí la respuesta que yo estaba buscando, gracias a Jesús, me voy. Pero él dice que todavía le faltaba algo. Eso me deja saber a mí lo siguiente, que es posible ser bueno sin servir a Dios. ¡Wow! Es más, voy a ir más lejos. Vamos a comparar ahora con la parábola de los talentos. Porque se acuerdan que hubo un siervo que tomó el talento que había recibido y ¿qué hizo con él? Lo enterró. ¿Qué hizo? Entonces, ¿qué hizo? ¿Hizo qué cosa? Absolutamente ¿qué? Nada con él. Entonces yo ahora voy a comparar esa respuesta con el prójimo, siendo bueno, con la parábola de los talentos. Imagínense ustedes que yo soy un siervo de Dios y yo voy a mi casa, porque es como soy egoísta, ¿verdad? Lo dijo la casa que Dios me dio. Voy a mi casa y me siento en una silla y cierro la puerta y cierro las ventanas. Estoy aquí tranquilo, sin hacer absolutamente ¿qué? Nada. Cuando no hago nada, robo. Cuando no hago nada, robo.
¿Puedo robar sin hacer nada? No, no robo. No, porque estoy hablando de robar cosas materiales. Estoy en la casa. Estoy sentado aquí, no estoy robándole a nadie. Si yo tengo las ventanas cerradas y la puerta cerrada y no salgo y no puedo ver a la mujer del vecino, adultero, no, porque ni siquiera la puedo ver. Si estoy en la casa sentado haciendo nada y no ofendo a nadie, ¿amo al prójimo? Alguien puede decir sí, porque no estoy haciendo daño a nadie. ¿Honro a mi padre y a mi madre? Sí, porque tampoco estoy haciendo nada que los deshonre. O sea, que yo puedo ser ese talento, yo sirvo de Dios, puedo ser ese talento que me entierro y no sirvo a Dios y soy bueno. Y cuando Jesús regresa, ¿qué le traigo? Le traigo a mí, Dios, aquí estoy. No hice nada, pero estoy aquí. No me perdí yo. Olvídate del resto de la gente. Yo no me perdí. Yo estoy aquí. Señor, estoy contigo. Pero noten ahora lo que le dice Jesús al joven. Porque esta respuesta a mí me sorprende todavía mucho más. Dice, en versículo 21, si quieres ser ¿qué? Perfecto. Qué lío, porque a nosotros nos gusta hablar de la perfección. Pero noten que hasta ese momento, Jesús no usaba la palabra perfecto. O sea que la perfección no se encuentra en lo que estaba haciendo por el prójimo. ¿Notaron eso? Ahí no es que estaba la perfección. La perfección viene ahora. Dice, si quieres ser perfecto, le dice, ve y vende lo que posees, dáselo a los pobres y tendrás ¿qué? Tesoros en los cielos. Ven y ¿qué? Y sígueme. Ahora Jesús llama a ese siervo a la acción. Ahora sí que le dice, si tú quieres ser perfecto, tú tienes que servirme ¿a quién? A mí. Y entonces estarás haciendo tesoros ¿en dónde? En los cielos. Y dice que se lo diera a los pobres. Y yo creo que esto le quede claro a ustedes, porque hay dos tipos de pobres. Hay pobres espirituales y hay pobres materiales. Y Dios a nosotros nos ha dado la capacidad para ayudar en las dos maneras. Nos ha dado provisiones materiales para poder ayudar a que tiene necesidad material y nos ha dado material espiritual para poder ayudar a que tiene pobreza espiritual. Por eso nos encargó a predicarle el evangelio a toda nación, tribu, lengua y pueblo. El buen siervo no hace como estos jóvenes, porque dice, pero él al oír esas palabras se fue triste porque era dueño de muchos bienes. Y nosotros somos dueños de muchos bienes, mis hermanos, y se los negamos a Dios y a veces se los negamos también al prójimo. Fíjense lo que dice la señora White acerca de ese encuentro entre el joven rico y Jesús. En palabras de vida del gran maestro dice lo siguiente: en este joven vio él a uno que podría ser útil como predicador de justicia, pero primeramente debía aceptar las condiciones del discipulado. Debía consagrarse a sí mismo sin reservas a Dios, y al llamado de Salvador, Juan, Pedro, Mateo y sus compañeros, dejadas todas las cosas, levantándose, le siguieron. Y en esto, noten esto, Cristo no pidió un sacrificio mayor del que Él mismo había hecho. Por amor de vosotros se hizo pobre siendo rico, para que vosotros por su pobreza fuereis enriquecidos. El joven rico solo tenía que seguir el camino recorrido por Cristo. Jesús nos está pidiendo a nosotros que andemos en el mismo camino que Él andó. Que rechacemos todas las cosas materiales y que nos pongamos a trabajar en su nombre para cuando Jesús regrese, ahora es que viene la clave, esos talentos, esa capacidad, esos bienes que nos dejó por 80, 32 o 16 años, es para suplir las necesidades de todos aquellos que nos rodean, sea material o espiritualmente. Y que no regresemos nosotros solo a Jesús, sino que regresemos con otras almas que hemos compartido lo que el Señor nos ha dado a nosotros.
Yo recuerdo que en el año 2007, con esto concluyo, en el año 2007 un compañero se estaba casando y él quería que yo fuera el chambelán o el mejor hombre de la boda. Y me invita a Best Man. Yo residía en Texas, la boda iba a ser aquí en California, en el centro de California. Así que él me invitó y Rachel y yo pues hacemos los arreglos de los pasajes para viajar hasta acá, hasta California, cerca del Paso Robles, por esa área. Y entonces llegamos allí, estaba el hotel donde se estaba quedando la familia del novio y nosotros nos quedamos en el mismo hotel. La futura esposa residía al norte de ese hotel, como unas 20 millas. La iglesia de la boda está unas 20 millas al sur del hotel. Y llegó el día del ensayo. Levantamos por la mañana temprano y él me dice a mí, Orby, por favor, acuérdate de estar a tiempo en el ensayo. Yo, no hay problema, porque él iba a viajar hacia el norte para buscar a la novia y iban a hacer algo allá en esa ciudad y después iban a viajar las 40 millas para llegar hasta la iglesia. Así que nos levantamos temprano ese día, nos fuimos, él se fue para el norte y yo salí para el sur. Yo digo, allá nos vemos a la hora del ensayo. Así que salimos temprano, a mí me gusta llegar, ¿verdad?, un poquito antes. Así que nos fuimos, hicimos otros detalles y llegamos a la iglesia, todavía faltaban como unos 20 minutos. Y soy una persona que a mí no me gusta estar sentada. Así que, bueno, había una tienda al lado de la iglesia, así que le digo a Rachel, le digo, vamos a la tienda y ahí camino a perder el tiempo, por decirlo así, para quemar la energía hasta que llegue el momento del ensayo. Así que empiezo a caminar en la tienda y el celular suena. Cuando levanto, es el amigo y me dice, hey, ¿dónde tú estás? Me dice, ¿dónde tú estás? Como desesperado. Yo digo, no, tú te apures, estoy aquí al lado de la iglesia, estoy en una tienda caminando, pero todavía faltan como unos 10 o 5 minutos más, pero yo voy a estar allá a tiempo, no te apures. Pero cuando me está hablando, yo noto que hay un bullizo, un ruido del otro lado de la línea. Yo le digo, ¿dónde estás tú? Porque se veía que no estaba manejando y se veía que tampoco estaba en la iglesia. Se me dice, bueno, pues todavía estamos en la ciudad donde vive la novia, me dice. Y dije, pues no van a llegar a tiempo, porque faltaban como 5 minutos más para comenzar el ensayo, están a 40 millas, así que a tiempo no van a llegar. Entonces me dice, pues fíjate que fue que se nos pasó el tiempo y después nos dio hambre, me dice, y nos acabamos de sentar en un buen restaurante a comer. Y eso a mí me molestó, porque yo para llegar a tiempo me comí un sandwichito de esos de Subway. No, pues fue un restaurante a comer, así que dije, pues mira qué cosa, la boda no es mía, y yo aquí a tiempo, y la boda es de él, ya están ahora gozándose, el resto, todo el wedding party estaba allá, y ahora nosotros acá solos. Y yo, ok. Entonces él me dice, oye, pero ya que tú estás ahí, me dice, ¿me puedes hacer un favor? Y yo le digo, ¿qué favor tú quieres que te haga? Me dice, bueno, pues las sillas para la recepción las van a traer hoy, era viernes. Me dice, las van a traer hoy. Y entonces las van a traer, me dice, faltaba como 2 horas más de ese momento. Te puedes quedar ahí esperando las sillas, me dice. No era como una hora más. Y yo le digo, no hay problema, le dije. Gran mentira fue lo que le dije. Porque por dentro tenía gran problema. ¿Ok? Y entonces me dice, oye, y después que las sillas lleguen, ¿me puedes hacer un segundo favor? Me dice. Y yo, oye, pero qué abuso. Pensé, no, yo no lo dije realmente. Me dice, yo quiero que después que las sillas lleguen, que tú vayas y viajes otras 20 millas más hacia el sur de donde estaba la iglesia, para que busques el pastel de la boda, me dice. Y yo, qué abuso. Y yo respiro y le digo, no hay problema. Pero yo estaba súper molesto. No puedo ni explicar lo molesto que yo estaba ese día. ¿Ok? Y entonces terminamos la llamada y yo comienzo a quejarme con Rachel. Usted sabe, cuando uno tiene que quejarse, la persona que esté más cerca de uno es la que va a escuchar todo lo molesto que uno tiene. Así que yo empecé a quejarme. Y con la cantaleta. Y ahí mira, esa hora completa, sin exagerar. Yo ahí... Y quién se cree que es él y qué sé yo qué más y esto y lo otro. Bueno, finalmente para colmo las sillas llegaron más tarde de la hora, se trazaron las sillas. Eso me puso en peor condición. Y entonces cuando estamos saliendo de allí, vamos para buscar el pastel
Y Rachel haciendo lo mejor que ella puede para poder tranquilizarme. Y me dice, Orville, tú tienes que hacer esto con un buen corazón, me dice, hazlo con un buen corazón, me dice. Y yo le digo, qué buen corazón y buen corazón. Y finalmente viene y me dice, Orville, me dice, tú sabes por qué él te pidió a ti que tú fueras el chambelán o el mejor hombre de la boda, el best man. Y Dios habla a través de las damas, señores, así que siempre estén pendientes. ¿Okay? Y yo le digo, no, ¿por qué? Dime. Me dice, él te pidió a ti que tú fueras el chambelán o el mejor hombre o el best man de la boda, porque él sabía que si algo había que hacerse, él podía contar contigo. Y a veces nosotros, mis hermanos, estamos aquí en la iglesia pues trabajando para Dios y decimos, ay, otra junta de iglesia, ay, que si da la historia de los niños, ay, que si da esta escuela sabática, ay, que si hacer obra misionera, hay que seguir a buscar a alguien para traer la iglesia porque se le dañó el vehículo. Mis hermanos, todas esas cosas Dios las puso en nuestras manos porque Él sabía que si había que hacer algo, Él podía contar con nosotros. Seamos bien buen siervo y fiel. Yo tengo un documento que quiero pasarle a ustedes. Sí, vamos a pasarlo, pastor. Porque no es un sermón que uno haga, que tiene que tener algún tipo de llamado o respuesta. Y esta es la invitación a este sermón. Es un documento. Está hecho bien bonito. Lo hicimos en cartel, a color. ¿Ok? Porque esto es una cosa que yo quiero que ustedes le pongan valor a esto. Le dije al pastor que le diéramos uno por pareja, cuando son parejas casadas, un documento para la pareja. Si hay niños de 8 o 9 años que ya tienen un poquito de razonamiento, que cada niño reciba el suyo, los niños. Este documento se llama Escritura de Traspaso. Escritura de Traspaso. Cuando lo lean allí le va a decir, en tal día de hoy, nosotros, usted pone sus nombres, fulano de tal, queremos reconocer que Dios es el dueño de todas las cosas que están en nuestra posesión. ¿Okay? Y yo quiero que en ese documento, muy este detalle es bien importante lo que le voy a decir ahora. Yo no quiero que ustedes pongan allí todas las cosas. Pero cuando uno pone todas las cosas, es como no poner nada. Yo quiero que ustedes sean específicos en lo que ustedes van a escribir en ese documento. Que ustedes escriban allí, si ustedes manejan un Ford F-150, el Ford F-150, así mismo, que lo ponga allí. La casa que usted reside, la casa que está en tal dirección, ponga esa casa allí. Los muebles tales, el nombre de sus hijos que Dios les entregó a usted. Que todo usted pueda reconocer, lo que sea, el bate de béisbol, la pelota de fútbol. Todas esas cosas pueden servirle a Dios de una manera o de otra si usted se lo propone en su corazón. Que esa casa donde usted reside se convierta en un templo en ese vecindario. Que otras personas que están ahí, usted los puede invitar, le dice, mira, ven a mi casa para que aprendas de Jesús, a esta casa que Dios me dio aquí. Esta casa se convierte en un templo de adoración para Dios. Que ese carro, cuando usted sepa que hay esta necesidad, que usted diga, ¿sabes qué? Yo me voy a comprometer a buscar a gente y llevarlos a la iglesia si es necesario. Que cuando usted vaya un domingo al parque de fútbol y se va con su hijo o su hija con la pelota, que antes de salir diga, Señor, que como estamos en el parque hoy, pónganos allí en el camino que podamos hablarle acerca de Jesús. Si usted es creativo, todo puede servirle a Dios. El trabajo que usted tenga, que Dios se lo dé a usted, ahí ponga, el trabajo en tal lugar, se lo dedico a Dios. Reconozco que Dios me ha entregado ese privilegio. Así que les invito a ustedes, vamos a darle, pastor, aunque sean unos 5 minutos, 10 minutos, para que comiencen a llenarlo ahora. No quiero que se lo lleven vacío a su casa. Que comiencen a llenarlo ahora, vamos a darle como unos 5 minutos, y entonces después de eso vamos a tener una oración. Pero por lo menos comiencen la lista aquí, en la iglesia, para que no se la lleven vacía para su casa. Unos 5 minutos. Comiencen a escribir allí. Y escriban lindo, para que este documento ustedes puedan tenerlo en su casa, en un lugar, en la nevera, en una pared, le pueden poner dentro de un frame, para que lo tengan, para que ustedes lo usen siempre y se acuerden que todas estas cosas están en sus manos para servirle a Dios. Vamos a darle unos 5 minutitos y después concluimos con una oración. Padre, como siervos tuyos, y queremos representarte bien aquí en la tierra. Y Padre, como parte de ese reconocimiento, queremos dedicar
Padre, todas las cosas que tú nos has entregado en tu nombre, para que entendamos, Señor, que todo esto lo estamos cuidando para ti, para que te pueda servir, para que podamos traer otras almas a tus pies y que ellos también puedan gozar y disfrutar del gran regalo que nosotros hemos recibido, Señor. Permite que podamos ser siempre fieles, que si en algún momento tenemos duda, que podamos acercarnos a ti para que tú puedas fortalecer esa duda que tengamos en nuestra mente, que pueda ser fortalecida para continuar en este viaje largo, Señor, que estamos esperando tu regreso. Gracias por tus bendiciones, gracias por tus regalos, gracias por tu misericordia. Gracias, Padre, por aguantarnos aún con nuestras faltas y nuestras fallas, y aún amarnos de esa manera. Te lo pedimos todo en el santo y dulce nombre de Jesús. Amén.